Buenos días a las personas que hoy nos acompañan. A nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un placer darles la más cordial bienvenida al segundo día del Foro Virtual Jóvenes AMI 2020, que tienen como objetivo primordial el sensibilizarnos sobre la importancia y el impacto que tienen en la sociedad tópicos como el derecho a la información, los límites de la libertad de expresión, la divulgación de fake news o noticias falsas, así como los estereotipos en los contenidos audiovisuales y la publicidad, además de promover la alfabetización mediática e informacional como herramienta para fortalecer las capacidades críticas como consumidores de contenidos audiovisuales. El día de hoy tenemos la conferencia magistral Publicidad, Estereotipos y Responsabilidad Social, el lenguaje publicitario y su relación con la legitimación de los estereotipos, misma que será impartida por Fabiola Fernández Guerra Carrillo. La doctora Fernández es directora de 11.11 Cambio Social, agencia especializada en comunicación y publicidad social, la cual en 2011 crea la campaña para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Entre las piezas de esta campaña destaca el viral racismo en México, que tiene más de 6 millones de visitas en YouTube y más de 10,000 comentarios en dicha red social. Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Maestra en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo, México, de la cual fue profesora investigadora de tiempo completo de 2007 a 2010. Cuenta con un máster en Publicidad por la agencia SINC. Madrid. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene diplomados en Comunicación por el Claustro de Sor Juana y la Universidad de la Comunicación, y en Kinesiología Emocional por el Instituto de Medicinas Tradicionales en Barcelona. Su tesis doctoral versa sobre el análisis de la campaña y el viral racismo en México. Trabaja el tema de los medios de comunicación, publicidad y racismo y la dimensión emocional del racismo y su impacto en la vida cotidiana. Es socia fundadora de Comparte una Ola AC, asociación que trabaja con niños de casas hogar. Imparte talleres sobre racismo y sobre comunicación y publicidad social. En este ejercicio estará acompañada por Jorge Alberto Hidalgo Toledo, quien realizará los apuntes de la conferencia y moderará la sesión de preguntas y respuestas. Del doctor Hidalgo, queremos destacar que es doctor en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha desempeñado diversos cargos. Fue vicepresidente universitario de la Academia Mexicana de la Comunicación para el periodo 2015-2017 y 2017-2020, así como presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación sobre las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, para el periodo 2012-2015. Actualmente es coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac y presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Les damos la bienvenida y agradecemos mucho su presencia. Para enriquecer este intercambio de ideas, les invitamos a enviar todas sus preguntas y comentarios durante el desarrollo del evento a través del correo derechosdeaudiencias@ift.org.mx. derechosdeaudiencias@ift.org.mx. Adelante, doctora Fernández. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy con una breve dinámica. Si pueden poner, por favor, el PowerPoint. Te voy a pedir que saques una hoja y un papel y hagas el siguiente dibujo. Va a ser muy rápida, nos vamos a tardar 5 minutos, pero nos va a permitir centrarnos en la conversación de una manera diferente. Entonces, por favor, toma una hoja y un papel. Si le quieres dar, adelantarla. Ve como unos cuadros grises, ¿ustedes lo ven bien? Ok, la siguiente. Sí, hay un cuadro gris que todavía lo veo arriba, si lo pueden quitar. Dibuja esto, por favor, en una hoja de papel. ¿Quieres hacer la siguiente, por favor? Entonces, estas son las instrucciones. Yo te voy a decir unas preguntas y aquí te pido que por favor pongas atención. Si tu respuesta es sí a esa pregunta, vas a marcar una rayita como se va a observar en la siguiente lámina. Y si tu respuesta es no, no vas a hacer nada. ¿Puedes poner la siguiente? Ok. Entonces, este es el dibujo que tú tienes inicialmente. Yo te voy a hacer varias preguntas. Si tu respuesta es sí,
vas a marcar una línea. Te hago otra pregunta. Si tu respuesta es no, no marcas nada. Te hago otra pregunta. Si tu respuesta es sí, vas a marcar otra línea y así consecutivamente. ¿Ok? ¿Listas? ¿Listos? ¿Listes todo el mundo? Empezamos. Las preguntas son las siguientes. ¿Alguna vez alguien se rió de ti en la escuela por tu color de piel o por tu apariencia física? Si es sí, línea. Si es no, no la pones. Segunda, tus amigas, amigos, amigues, hicieron un chiste de color de piel sobre alguien o un estereotipo que a ti te pareció ofensivo y tú se los dijiste, aunque eso a ti te metió en problemas. Siguiente. ¿Has dejado de trabajar en algún momento de tu vida por dedicarte a cuidar a alguien más? Hijas, hijos, parientes, padres, familia. Siguiente, el tema de si tienes hijas, hijos, etcétera, o si piensas tener, ¿ha salido en una entrevista de trabajo? Siguiente, estando en la calle, ¿te has detenido a pensar alguna vez si podías o no besar a tu pareja? Siguiente, ¿has sentido que tú o tu familia han tenido que aprender español para tener acceso a servicios básicos, a salud, a educación, a justicia? Siguiente, ¿cómo te relacionas con las siguientes afirmaciones? Si con la afirmación que te digo dices sí, marcas rayita, si no, pues no la marcas. No abro las piernas cuando me siento porque pienso cómo se ve desde fuera. Siguiente, para escoger cómo me visto, pienso si tengo que utilizar o no el transporte público. Siguiente, antes de ir a un lugar, pienso si es accesible para mí en términos arquitectónicos. Si tiene rampas, si tiene muchas escaleras, si tiene elevador, si no lo tiene. Siguiente, recientemente he sentido que han desvalorizado mi opinión diciéndome que soy muy joven. Siguiente, estando en la calle y en lugares públicos, me han preguntado si soy hombre o mujer. Siguiente, la gente se sorprende cuando digo que tengo estudios universitarios. Ok. ¿Puedes poner la siguiente lámina? ¿Sí, la siguiente? Muchas gracias. Entonces quiero que por favor observes dentro de la hoja que has hecho, en dónde te sitúas a lo largo de esta línea y a lo largo de rayas. ¿Cuántas rayitas has puesto? Y te cuento, donde está la figurita de la persona, ese es el status quo, es lo que esta sociedad tiene más identificado, los valores, los estereotipos y los moldes de lo que debe ser, de lo que está bien visto y de lo que está bien apreciado en esta sociedad. Cada una de las rayitas que vas dando hacia atrás tiene que ver, imagínate que estuvieras dando un paso hacia atrás de ese status quo. ¿Sí? Entonces, siguiente, por favor. Yo te invito a que te plantees y te preguntes, ¿dónde es que te ubicas tú en esta línea? ¿Qué sientes al respecto? ¿Qué emociones te vienen? ¿Y qué pensamientos? Y también te invito a que reflexiones de las preguntas que hice, cuál es la que más te llamó la atención, cuál fue la que más te dejó pensando. Y si quieres más tarde, después lo podemos hablar. Este ejercicio, me gusta iniciar este tema con este ejercicio porque hace que a veces cuando hablamos de los estereotipos y de las implicaciones que tienen, hacemos un efecto de tercera persona, de ellos, yo, y es un efecto de defensa frente a determinadas circunstancias que nos generan dolor y miedo. Y es importante, cuando hablamos de los estereotipos y de la discriminación, la empatía, la conciencia y el situarnos para saber desde dónde estamos hablando, y este ejercicio nos permite más o menos hacer un mapeo en ese sentido. Siguiente, por favor. Entonces, fíjate, en esta contingencia, ¿a qué grupo crees que le está afectando más? ¿Quién se puede quedar en casa y quién no se puede quedar? ¿Para quién es una casa segura y para quién no es una casa segura? ¿Quién tiene acceso a servicios de salud, de agua, de computadoras para la educación de sus hijas, hijos, para seguir trabajando? ¿Quién no tiene?
quién tiene ahorros para superar esta crisis, quién no las tiene, sobre quiénes volteamos la mirada y sobre quiénes no volteamos la mirada. Seguimos. Bueno, vamos a entrarle al tema. ¿Sí? ¿La que sigue? Entonces, cuando hablamos de estereotipos, vamos a definir evidentemente muy rápidamente, pero para nada más entender qué significa cuando estamos hablando de eso. Entonces, estereotipo se relaciona con la idea de un molde, de una percepción previa que tú tienes con respecto a algo, es una idea, una noción inmutable que se tiene de un grupo social o de una persona sobre el otro, a quien se le atribuyen de manera generalizada conductas, cualidades, habilidades y rasgos distintivos. Entonces hay estereotipos por razón de género, de clase, de color de piel, de educación, hay una diversidad sexual, hay varios tipos de estereotipos, ¿no? Pero es esto, es el encajar en el molde con una serie de valores y de atributos a los grupos. Y el cómo, el daño que genera esto es de lo que vamos a un poco a plantear en esta breve introducción. Sí, siguiente. Entonces, un prejuicio, como obviamente su nombre lo indica, es un juicio previo donde tú sin tener información más que la primera impresión que te da una persona, ya estás asumiendo y digamos que haciendo un escaneo, situando qué valores son positivos y qué valores son negativos de esa persona sin tener verdaderamente un conocimiento al respecto. Y la siguiente. La discriminación, que es esta práctica cotidiana, que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a una persona determinada o a un grupo determinado. Entonces esto no solo tiene que ver con un trato de desprecio, sino que tiene que ver, y aquí es donde la cosa se complejiza, con una pérdida de derechos, con una desigualdad de acceso a ellas, incluso con situaciones de violencia. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de discriminación, el tema es que estamos hablando de pérdida de derechos, de desigualdad en el acceso y de situaciones de violencia. ¿Sí? Y aquí habría que hacer una definición, una diferencia entre cuando hablamos de discriminación y de racismo, pero si quieren lo vamos a dejar más adelante para no desviarnos del tema que nos compete, pero es importante. Siguiente, muchas gracias. Entonces, te invito a que reflexionemos para la conferencia de hoy que tiene que ver sobre los estereotipos y el rol de la publicidad y la responsabilidad social. Yo me dedico a hacer campañas de publicidad social, como viste en la presentación. Entonces, en general, la publicidad comercial, ¿desde qué sistema parte? Sí. ¿La siguiente? Entonces, ¿cómo es el sistema actual? Entonces, el sistema actual tiene varias características, te pongo 3 que son fundamentales para poder entender qué estereotipos se repiten y de qué manera. Entonces tiene tres digamos que diseños. Uno que es antropocentrista, donde se coloca al ser humano por encima del resto de los seres vivos en el planeta y a partir de ahí interacciona. Segundo, que es un sistema patriarcal, sexista, basado en una estructura jerárquica donde en la cima de la pirámide se encuentran los hombres y los hombres blancos. Siguiente, y por tanto, como está en esta cima de la pirámide los hombres blancos, es también un sistema racista, donde por fenotipo, color de piel o cultura, se favorece a un grupo social con respecto al otro, y con respecto a este favorecimiento se distribuyen cuestiones de poder y de acceso a recursos. Esto es importante porque no es una cuestión moral, sino es una cuestión de poder y de acceso a recursos. Entonces, los elementos de la publicidad, bueno, hay un dinero que se asigna a un trabajo creativo de una repetición de una idea. Esa repetición de una idea nos permite o fortalece la construcción de una realidad. Esa construcción de la realidad genera un consumo y ese consumo nuevamente regresa al dinero. Y es un trabajo que se hace en 2 vías, a nivel consciente y a nivel inconsciente. De hecho, la publicidad subliminal está prohibida en varios países por ello. Siguiente. Entonces, fíjate, hay muchos tipos de estereotipos. Y para esta presentación, como es el día de hoy, si quieres, vamos a la que sigue. Entonces, hoy me tocó justo la presentación el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y como estamos en México y este es un tema trascendental, me pareció muy oportuno que a lo largo de esta charla pudiese cruzarla con un solo ejemplo para ir trabajando y ir entendiendo los conceptos y cómo se van aterrizando, ¿no? Y también por el tiempo. Entonces nos vamos a centrar en este ejemplo, pero con ello, evidentemente, te reitero que cuando hablamos de los estereotipos en la publicidad hay un gran marco
que pasa por varias cuestiones, ¿no? Y habría diversos ejemplos. Ahora nos vamos a centrar en. Siguiente. Vale, entonces, estereotipos que la publicidad y los medios de comunicación empujan y que están en relación con la violencia hacia las mujeres en México. Sí. Entonces, fíjate, estos son algunos de los discursos que la publicidad comercial refuerza. 1. Ser mujer, ser un objeto sexual. Ser deseada por un hombre y responder a las expectativas. Entonces, la mujer como objeto sexual. 2. Pon atención a estos y después cuando veamos algunas imágenes me dices si los puedes ver claramente. 2. Ser mujer implica ser una mujer muy femenina y el estereotipo es ser una mujer muy femenina y heterosexual. Todo lo que no entra dentro de esta categoría está fuera, por lo general, de la publicidad comercial en un sentido más amplio. Ahora justamente estamos en una transición donde va un poquito cambiando, pero ya hablaremos sobre eso, pero en realidad estos son los recursos que nuevamente se siguen empujando. La siguiente, el doble esfuerzo. Si eres mujer y quieres ser profesionista, no debes de descuidar tu hogar. Tienes que demostrar que eres más capaz que el hombre. Fíjate que ahora con la contingencia y con la pandemia que estamos viviendo, se está hablando de una doble e incluso una triple jornada laboral. ¿Qué significa? Que las mujeres hacen una triple jornada porque están con el trabajo de cuidados en casa, con el trabajo de educación, que mayoritariamente se está depositando como responsabilidad en las madres de familia, más aparte, si tienen un trabajo afuera, pues con la profesión de realizarla ahora dentro de casa o fuera de casa. Entonces, fíjate, la doble o triple jornada. El punto número 4 es, la familia en México está compuesta por padre, por madre y por hijas heterosexuales y mayoritariamente blancos. Esto lo podemos ver en la publicidad, donde los colores que de manera común se representan en los espacios públicos no guardan relación con los tonos de piel o no representan proporcionalmente los tonos de piel de las personas que vivimos en México. Esto tiene que ver con una cuestión aspiracional y tiene que ver con varias cuestiones que si quieres hablamos un poquito más a profundidad. Entonces, ¿esto qué hace? Pues invisibiliza varias realidades. Una es las madres solteras que desafortunadamente hay una tasa muy grande de mujeres que de manera individual están sacando a sus hijas adelante. Segundo, invisibiliza también las familias diversas. Y tercero, invisibiliza, como decía, la representación digamos que la representación entre los colores o los distintos fenotipos que existen en una sociedad y quienes están representados en los espectaculares, en los comerciales, en la televisión, la radio, etc. Sí, la siguiente. Entonces, fíjate, aquí hay algunos de los estereotipos que se van empujando, de estos 4 puntos que yo te decía. No sé si esto necesite como mucha explicación. Tenemos el mismo sabor. Es más fácil ser hombre buffet. De hecho, esta publicidad de Tecate fue bastante ya atacada en las redes sociales y ya desmontada y criticada y etc. Ahora, con las redes sociales se han podido incluir ya más voces que van desmontando y bajando anuncios. No sé si se han fijado, pero la velocidad con la que campañas son aceptadas o rechazadas por la opinión pública ha tenido una aceleración en los últimos 10 años que antes no la tenía, y cada vez existe, aunque lentamente, pero sí cada vez existe una mayor vigilancia y un muchísimo mayor cuestionamiento a la publicidad y al trabajo que están haciendo en términos de reforzar determinados discursos, determinados estereotipos y determinados moldes. Fíjate qué fuerte. Entonces, la idea de mujer como objeto sexual, y también te la pongo esta de abajo, no sé si veas mi pantalla, pero bueno, esta de abajo de las mujeres como en una postura como de anorexia, de droga, ¿no? De adicción, se llama fashion junkie, o sea, adictas a la moda, pero fíjate la forma en la que se ponen. Sí, si quieres la siguiente. Y bueno, la típica de, esta es reciente, la de Julio Regalado, donde sale en una toma donde están todas las mujeres lavando, felices, sonriendo,
y sale ahí el Julio Regalado diciendo detergentes 3x2. Y la de, pues todavía, la idea de el estereotipo mujer rosa, hombre azul, mujer cocinera, C de cocinera y C de campeón. Que tiene que ver, como ahorita lo vamos a ver, muy interesante, fíjate esto, de C de campeón y C de cocinera, y ahorita vamos a ver algunas cifras de cómo es la realidad en México con respecto a las profesiones y con respecto a los salarios y con respecto a determinadas cosas, y la vas a ver. La siguiente imagen es un poco fuerte, te pido una disculpa, pero bueno, pues estamos en el día que hay que ponerla y entonces la pongo así. Entonces fíjate, en mi presentación puse la parte de publicidad y también la parte de mediática, porque es interesante para un solo punto verlo desde distintas gamas, de ver cómo distintos medios de comunicación van impulsando discursos y eso cómo afecta en la consecución de un país. Entonces, mira, aquí está la revista del Gráfico, que a mí es algo que me ha impresionado profundamente desde hace muchos años por la comercialización que tiene esta revista, por el alcance que tiene esta revista, por la normalidad a la cual tú tienes, o sea, cómo te va normalizando que tú tengas acceso a estas imágenes de manera cotidiana. Y fíjate, en un país feminicida como lo es México, hoy por hoy, todas las mañanas hay una asociación visual de un lenguaje simbólico entre hombres y mujeres asesinadas brutalmente y mujeres en bikini, en negligé, con muy poca ropa. Dime tú qué tiene que ver el asesinato con mujeres con poca ropa o con mujeres sexuales. O sea, te invito por favor a que reflexiones qué tipo de imágenes o qué tipo de asociación de ideas estamos vinculando o a qué tipo de asociación de ideas estamos vinculando, nos están vinculando dentro del espacio público. La siguiente. Y esta es un tema que justo hablando previamente para organizarnos para esta conferencia y que después con el doctor Jorge Alberto Toledo vamos a también a platicar un poquito, hablábamos del reggaetón y también hablar sobre la música y cómo la música en México en específico tiene determinadas características de violencia hacia las mujeres, no menor, y de hecho hay bastantes artículos académicos que si tú quieres leer, te invito a que lo hagas porque son muy interesantes. Entonces, mira, este es un caso de un cantante que se llama Gerardo Ortiz, que se llama Fuiste Mía. Yo vi el video sabía del caso, vi el video para esta presentación, es tremendo. En el video, este segmento, este fragmento, este segundo que es el 2:37, lo que no es el 1:55, en este fragmento, ella es infiel, entonces él la está sujetando, después lo que procede es que la mete a la cajuela de un coche, cierra el coche, siguiente toma se ve él fumando, y se ve como corre como un filamentito de gasolina mientras está cantando, además con el corazón y el corazón desgarrado, va a apagar su cigarro y lo echa en un hilito de combustible que va prendiendo, incendiando y explota el coche con la mujer adentro. Entonces mira, esto es alguna de las palabras que dice, es cierto que me gustan las mujeres que sean de casa y más por mi trabajo, me gusta que me atiendan y que esté dedicada 100% a su servidor. Siguiente. Entonces vamos a hablar de algunos datos porque es interesante y me parece importante entender cómo desde la publicidad, para quienes trabajamos estos temas, quienes estudiamos, quienes canalizamos o los construimos, sí hay un efecto entre la realidad, entre las campañas, entre los mensajes sociales que se ponen en la esfera pública y lo que se va reforzando, como te voy diciendo anteriormente. Entonces, fíjate, en este día de la violencia, fíjate alguno de los datos. Sí, si le quieres dar. Entonces, viste la canción, ¿no? Lo que acabamos de ver. Y lo que sucede en México es que el 40% de los feminicidios que suceden en este país son por la pareja y en casa. Siguiente. A nivel mundial, el 80% de los asesinatos de mujeres ocurre con las parejas hombres y con los miembros del grupo familiar. Siguiente. Esto es un mapa y en el 56% del territorio mexicano ya está en alerta por violencia contra las mujeres.
Ahora, algunos datos. México es uno de los países más violentos de América Latina. Fíjate en este dato. 10 mujeres en México son asesinadas diariamente. Otra vez, 10 mujeres en México son asesinadas diariamente. Y en América Latina, cada 2 horas es asesinada una mujer. El número de mujeres asesinadas de 1985 hasta la fecha, aquí varía las fechas y el tema del feminicidio, que ahora, si quieres más adelante, cuando hablemos de cómo en términos de concepción y de comunicación se trabaja esa palabra, ha variado mucho porque hasta que se logra establecer el término de feminicidio no queda claro el tema de los asesinatos, entonces las cifras varían desde 55,000, 65,000 mujeres, hay quienes, estos son cifras del observatorio, pero va variando, no tenemos una cifra, fíjate qué fuerte, que de 1985 a la fecha, que es un tema que se ha dando de manera sistemática, no tenemos una cifra clara sobre el número de mujeres asesinadas con impunidad del Estado. Feminicidio fue definida conceptualmente, donde es un asesinato de mujeres y hay una impunidad del Estado. Y aquí me faltó ponerte una flechita, pero lo que te diría es que en los casos de la impunidad en México es del 94.6%. Entonces también se relaciona, fíjate, la parte de los discursos, la parte de la realidad, la parte de publicidad y la parte de la impunidad. Entonces fíjate cómo se va. Como qué termómetros de cómo se construyen los fenómenos, lo que va pasando y cómo cada parte tiene ahí su participación. Siguiente. Mira, esta gráfica es muy fuerte. La gráfica azul es las llamadas catalogadas como violencia de género durante este 2020. Entonces, fíjate la relación entre la contingencia y las llamadas. Y entonces aquí lo interesante es qué estrategias de publicidad o qué estrategias de comunicación estamos haciendo para enfrentar este problema. Siguiente. Y ¿te acuerdas de lo que te decía de C de campeón y C de cocinera? Entonces fíjate que hoy por hoy las mujeres realizan el 76% del trabajo de hogar y de cuidados, que muchas veces es un trabajo no remunerado, la mayoría de las veces. Y los hombres realizan el 24% de este trabajo. Entonces, en distintas sociedades, el trabajo de hogar y cuidados se va distribuyendo de manera diferente. Y en México hay una diferencia del 76% con respecto al 24%. Entonces, es muy grande la diferencia. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué tipo de mensajes, o qué podemos hacer en una reflexión sobre la construcción de los estereotipos o la deconstrucción de los estereotipos para la imaginación de otro tipo de publicidad y de otro tipo de sociedades? Aquí nada más hay dos conceptos que son muy interesantes. Uno, la publicidad social y lo social en la publicidad. Te voy a dar un ejemplo de lo social en la publicidad. Siguiente. Bueno, primero, fíjate, antes de eso te platico de este caso, tal vez lo conozcas, pero esto es muy interesante, porque siempre hay un punto donde en las discusiones de la publicidad de los medios te dicen que no, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, la publicidad refleja lo que la sociedad ya está viviendo o la publicidad incide en la ingeniería de la sociedad. Entonces, yo me coloco en el primer punto. Yo creo que la publicidad como una herramienta dentro de los medios, que es el cuarto poder, ayuda a conformar y estructurar la sociedad. Y de hecho, por eso creo también que la publicidad social es una gran herramienta de transformación. Entonces, mira, te doy este caso de las antorchas de la libertad, que es de 1928, de Edward Bernays. Entonces, él era sobrino de Freud, y él toma las teorías de Freud sobre el inconsciente y las aplica a la persuasión de masas. De hecho, él es conocido como el padre de la manipulación mediática. Es un personaje muy interesante. Tiene un librito así amarillo que te recomiendo que lo leas. Te cuento de este caso, sí, simplemente. Está en Estados Unidos la disputa por el derecho al voto del sufragio femenino. Entonces hay una lucha de un grupo de mujeres para impulsar el voto. Y Edward Bernays va con un grupo de mujeres
y les dice que se visten de verde y que en un momento determinado de la marcha prendan los cigarros cuando se ponen de acuerdo. Y dice, en un momento determinado prendes la marcha. Y otras personas dicen, y en el momento que suceda eso, que las mujeres prendan eso, ustedes prendan los cigarros, ustedes registren esto. Los cigarros eran los Lucky Strikes. Entonces, lo que sucede es que se da una marcha para lograr el derecho de las mujeres al voto, y en ese instante prenden las mujeres digamos que el cigarro, y se da una asociación de ideas muy fuerte entre libertad y acceso al voto de las mujeres y fumar, y se incrementa enormemente la venta de tabaco en las mujeres, porque además de que generalmente las mujeres en ese momento no se veía tan bien visto fumar, además no solo es fumar, sino es ejercer los derechos, entonces hay una combinación de ideas, digamos que bajan dos etiquetas mentales, y muchas mujeres empiezan a fumar porque se relacionan y se vinculan con el derecho al sufragio. Entonces, ahí estamos viendo cómo se hacen relaciones en el inconsciente y cómo funcionan. Y eso, cómo es parte de la manipulación mediática. Sí, siguiente. Me dicen cómo vamos de tiempo, ya vamos bastante de salidita, pero quisiera respetar los tiempos. Entonces, lo social en la publicidad, sí. La siguiente. Mira, aquí hay algunos anuncios. Nike y Adidas sobre distintos temas se van posicionando y son como de las marcas que van antes. Entonces, allá ya empezó, no sé si se acuerdan, hace 10 años que había ya una publicidad de Nike que decía, creo que era de Nike, que decía corro como niña, y salía Ana Gabriela Guevara, y ya había el cambio de narrativa sobre lo que lloras como niña, corres como niña, etcétera, se va repensando. Entonces, en esta publicidad de Nike de Juntas Imparables, aquí están. Hay una como una manifestación y cierran el camino, entonces las mujeres empiezan a salir y a campear, pero lo que es muy interesante de esta postura de Nike es cómo refleja incluso corporalmente o de actitud la acción de las mujeres en términos de estereotipos, rompe con determinados estereotipos de lo que se esperaría de acciones de las mujeres que hasta en ese momento en la publicidad se van generando, y propone otro tipo de características o de cualidades que tienen las mujeres. Entonces, aquí está una mujer que pasa, que tiene unos guantes, que es una mujer que lucha, que es fuerte, que es como autónoma, y entonces el resto la sigue. Bueno, si quieren ver la campaña. Pero ese es un pequeño ejemplo de tantas cosas. Sí, yo lo veo, por ejemplo, mucho en las características de los personajes, de las heroínas, de las animaciones, de Disney, de Pixar y de muchas otras tantas, de México en general, donde si ustedes comparan lo que sucedía en términos de estereotipo, con la idea de la Bella Durmiente, donde empieza la película, está una mujer, la Bella Durmiente, se pica con un alfiler, se duerme y al final llega el príncipe y la rescata, o con películas como... Hay tantas, pero bueno, hay una película de una mujer que no me acuerdo tanto, que era como Maui, y va y lucha, tiene un grupo de amigos que lo apoyan, pero ella es su propia heroína y salva y resuelve la situación. Siguiente. Entonces ese es el cambio de narrativa. Siguiente. Entonces fíjate que nada más es interesante, te cuento un poco desde mi atrás. La anterior, por favor. Desde mi campo de trabajo, ¿cuál sería la diferencia entre... No, la siguiente. ¿Cuál sería la diferencia entre la publicidad comercial y la social? Que hay varias características, pero fíjate, si la publicidad comercial es un acelerador artificial del consumo, la publicidad social sería un acelerador artificial del cambio. Entonces, si en la comercial es yo tengo lo que tú necesitas y te lo voy a vender, en las sociales yo necesito lo que tú tienes, necesito que participes conmigo en este cambio. Siguiente. Hay dos fuerzas en la publicidad social en general, disuadir o persuadir. Pero ¿cuál es el tema? Hay varias, que aquí no me voy a extender, pero hay varias cuestiones del trabajo para el cambio de estereotipos, sobre todo cuando lo haces desde la publicidad social, porque es mucho más fácil adquirir nuevos hábitos que cambiar hábitos viejos. O sea, es más fácil que yo te pueda vender a ti una patineta fosforescente que de repente haga un giro, no sé qué, y etcétera, a que tú dejes de fumar si llevas fumando 20 años. Entonces,
cuando trabajas con causas sociales o cuando buscas incidir en la sociedad para que se transforme de una manera que tú consideras que es hacia donde se tuviese que ir rompiendo estos moldes, rompiendo estos estereotipos, es mucho más complejo, porque eso, cambiar los hábitos cuesta más tiempo. Siguiente. Entonces, algunos ejemplos. Sí. Mira, esta es una toma que me pareció muy interesante de un trabajo muy organizado de las mujeres en la marcha del 8 de marzo, que pusieron los nombres de muchas mujeres asesinadas, ¿no? del feminicidio. Entonces hicieron esta imagen que es tomada desde arriba y aquí dice ni una más, ¿no? Ni una menos. Entonces es muy interesante cómo se van generando estos mensajes sociales de cambio, de diferencia, etcétera. Siguiente. Nuevamente otro ejemplo de el tema de amamantar, de si hay vergüenza o no, o sea, de un cambio de actitud con respecto a esto. Siguiente. Y luego quisiera cerrar con esta idea de que cuando hagamos mensajes o campañas, es una campaña que hicimos desde un colectivo del cual formo parte, que se llama el Colectivo para Eliminar el Racismo en México, Coopera, y desde la agencia que dirijo de 1111 Cambio Social, para la Fundación Kellogg, porque ahora se hizo la campaña, justo nos agarró la pandemia, pero el 2020 fue la primera vez que a nivel en México se hizo una pregunta que se llama pregunta de autodescripción para las personas negras, afromexicanas y afrodescendientes que viven en México. Entonces, bueno, eso es otra discusión, pero hay como todo un tema sobre la negación de las personas negras y afromexicanas y de pensar que son personas extranjeras. Entonces hay todo un tema muy complejo porque es una población que ha existido aquí desde tiempos de la colonia y que no había sido... o sea, que hay muchos estereotipos, muchos prejuicios y muchas preconcepciones y no había sido reconocida dentro del censo. Entonces, en el censo 2020 se hace esta pregunta y nos piden que hagamos una campaña. Entonces, te platico aquí rápidamente algunas características que me parecen interesantes para conectar entre la ruptura de estereotipos y cómo podemos trabajar. Entonces, en esta campaña lo que pensamos fue varias cosas. Evidentemente, hicimos una estrategia de unos lineamientos. Para empezar la campaña hicimos unos lineamientos creativos, o sea, en qué cosas, porque además la campaña la hicimos gente que trabajamos el tema del racismo y gente que también trabajamos el tema de la comunicación, entonces, ¿cómo no reproducir estereotipos? Y para eso hicimos unos lineamientos de no vamos a caer en esto. Entonces fue muy interesante como punto de partida y hechos esos lineamientos. Uno, por ejemplo, de los temas era no caer en la folclorización o en el típico estereotipo de la percepción que se tiene sobre la población afrodescendiente. Este es un ejemplo, porque obviamente había varios materiales. Pero entonces aquí había en la percepción de la opinión pública, hay un desconocimiento sobre existen o no personas afrodescendientes, pero además hay una idea de que las personas afrodescendientes están en la costa, están en lugares lejanos, no tienen, como que no participan de las zonas urbanas, cuando en realidad en la Ciudad de México, de acuerdo a la Intercensal, había 500,000 personas en la Ciudad de México y ahora estamos justamente esperando las respuestas del 2020. Entonces aquí en esta campaña trabajamos varias cosas, fíjate. Una, y ese es el tema que quisiera nada más centrar como punto final. Uno, desmitificar la idea de que las personas afrodescendientes están solo en zonas rurales y vincularlo con personas afrodescendientes urbanas, aunque también obviamente reflejamos a personas rurales, pero el ejemplo que te estoy poniendo es este. Dos, pusimos a mí me gusta mucho esta foto y la trabajamos bastante porque es decir varios valores sin hablar, ¿no? Entonces estamos hablando aquí del amor entre dos hombres, de un amor intergeneracional. Entonces también rompemos con esta idea del machismo, de la educación, de cachetada sea hombre, no llore, no muestre sus afectos, etcétera. Entonces estamos como rompiendo también con el estereotipo de cómo entre hombres se espera que se compartan, ¿no? Y también si notas, dice, si me preguntas si soy negra, y lo pusimos con @ que era también la forma de hacer una campaña, inclusive en términos de lenguaje sexogenérica, y de hecho en varias de las representaciones también de esta campaña incluimos temas de diversidad sexual. Entonces, tratamos de hacer campañas
que impulsen agendas desde una mirada interseccional. La interseccionalidad parte de reconocer que en una misma identidad, en una misma persona, pueden, digamos que incidir distintas opresiones o distintas exclusiones. Entonces tú puedes ser una mujer negra, que por ser una mujer ya tienes determinadas circunstancias, por ser negra y vivir en México tienes otras circunstancias, si no tienes una capacidad diferente, te cruza otra exclusión, otra opresión, y entonces hay que, o yo creo importante que también cuando pensemos en estos mensajes y en estas campañas, ir aprovechando los foros que tenemos para ir desestructurando estereotipos, pues ya de manera más generalizada. Entonces aquí ya es sexo inclusivo, mostramos ternura entre hombres, rompemos la idea de rural y todo sucede al mismo tiempo. Entonces, si quieres darle la que sí. Y en conclusión, ¿qué podemos hacer? Siguiente. Desde la publicidad y desde quienes hacemos esto. 1, replantearnos cómo hemos sido educadas, pues si estamos transmitiendo estos mensajes, primero nos tenemos que deconstruir porque es muy importante la mirada desde la cual observamos a la sociedad, entendemos a la sociedad para irla construyendo de manera diferente. Y eso nos lleva a un proceso de desaprendizaje y este tipo de foros justamente apuntan a ello, a qué hemos aprendido primero, y por eso empezamos con esa dinámica, y qué hay que desaprender. Y después tomar conciencia de ello. Entonces ahí te pongo a recordar la dinámica. Siguiente. Generar nuevas narrativas. Salir de los lugares comunes sobre las campañas sexo-mujeres, clasismo, una publicidad aspiracional, racismo, etc. Otro humor es posible que sea muy simpático, muy inteligente, que te haga reír, pero que no pase por sobajar, herir, lastimar a otra persona. Y la parte de imaginar y proyectar otra forma de sociedad. Si estamos hablando de cómo los estereotipos generan un daño, cómo los estereotipos generan también, que era lo que quería transmitir el día de hoy, apoyan a fortalecer a unas realidades crudas que necesitan un cambio urgente, como es el tema de la violencia hacia las mujeres en México, vamos a imaginar, te invito a que imaginemos y proyectemos otras formas de realidad. Que pase por la colaboración y no por la opresión y la violencia. Siguiente. Y te cito a alguna de las personas que me gusta mucho cómo piensan. Naomi Klein, que tiene un libro excelente que se llama No Logo, nos dice que ahora el tema, la principal guerra está en la guerra de los imaginarios. ¿Cómo queremos construir el mundo? ¿Desde dónde lo pensamos? ¿Y qué vamos a permitir? ¿Dónde vamos a poner nuestra atención? ¿Y qué vamos a proyectar? ¿No? Castells dice, la batalla está en nuestras mentes y por tanto, pues ahí es donde más tenemos que trabajar. Y en México la filosofía toltecayotl hablaba ya desde hace más de 2000 años del despertar de esta domesticación. Entonces, de la idea de una domesticación y de que necesitamos despertar de esto, que todo esto incide con el tema que estamos ahora platicando. Siguiente. Pues muchas gracias. Ya está. Agradecemos mucho la participación de la doctora Fernández. A continuación escucharemos los apuntes del doctor Hidalgo. Adelante, doctor. Pues muchísimas gracias, Fabiola, sin duda, un gusto escucharte, no sé si me escuchan bien, ¿perdón? Sí, muy bien. Bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Fabiola, sin duda muy interesante tu reflexión y el trabajo que nos has hecho y sobre todo este cierre donde nos dices, pues hoy prácticamente hay una guerra que está tendiendo, una guerra ideológica, una guerra imaginaria, un tema por domesticar las mentes y el tema de los estereotipos desde los constructos en materia mediática, pues son de alguna manera, como dices tú, o parte de esta reingeniería social que algunos están haciendo para poder domesticar estos espacios, pero también pues es el mismo lugar donde podríamos nosotros pues tender otra forma también de comunicar. Y ahí me haces pensar un poco en este planteamiento de José Joaquín Brunner, ¿no? Este sociólogo chileno que nos hablaba que existía por un lado una globalización desde arriba que se tiende desde las estructuras económicas, políticas, culturales, pero otra también que se está generando desde la sociedad civil y una que viene desde abajo y que es donde podríamos nosotros empezar a trabajar. Quizá rescatando nada más algunos puntos fundamentales de tu conferencia, yo quisiera recalcar estos 3 insights que nos das, el tema de los estereotipos, como esta idea que tienen de alguna manera, vamos a decirles, como decirles, una idea que tiene un grupo social sobre otro, que es atribuido para generalizar alguna conducta, cualidad o habilidad, también el tema del prejuicio como este pensamiento negativo emitido sobre una persona,
la discriminación como esta práctica o trato desfavorable de desprecio, que implica también una pérdida de derechos, y nos hablabas acerca de cómo la publicidad de una u otra manera también pues ha generado un sistema antropocentrista, patriarcal, racista, ¿no? Que de alguna manera también nos lleva a generar discursos como ser mujer es ser sexual, ser mujer es muy femenina y heterosexual, este tema del doble esfuerzo, y aquí pienso en varios temas. Uno, hace tiempo Martin Lindstrom sacaba un texto sobre neurociencias, su famoso texto de Biology, y hace un análisis de cómo nuestra mente percibe los contenidos sexualizados dentro de la publicidad. Y una de las afirmaciones a las que llega después de mucho es decir, durante tantos años la publicidad llegó a creer que el sexo vendía. ¿Y saben qué vende el sexo? El sexo solo vende sexo. No vende ningún artículo promocional, y lo único que está haciendo es cosificando la figura de la mujer, denigrando su dignidad y atacando todos estos temas. Cuando nos llevas a pensar precisamente también sobre estos temas, ¿no? De las estructuras también y cómo se están generando estas estructuras en lo familiar, pues yo también estaba pensando en las múltiples, o por lo menos las 16 estructuras familiares que he identificado en Heriberto López Romo en un país como el nuestro, donde nos dice, pues esta imagen que teníamos de la familia nuclear, pues ya no existe. Entonces, si tan solo viéramos que hay más de 16 estructuras familiares y que cada una, dependiendo del nivel socioeconómico, el lugar, si es región, rural, urbana, si está en una comunidad originaria, pues tiene una condición diferente, pues deberíamos de estar abiertos realmente a la otredad. Sin embargo, como bien dices, pues no hay una escucha real, y de ahí es donde yo quisiera llevar parte de esta reflexión que tú nos has dado, porque cuando tú nos dices que qué podemos hacer para replantear el tema de la publicidad, nos hablas de pues cómo hay que cuestionarnos cómo nos ha replanteado, tomar conciencia, generar nuevas narrativas, nuevos imaginarios. Y yo te planteaba cuando estábamos en el diseño de esta conferencia que tú nos has hablado, de 4 casos particulares sobre los cuales me gustaría que centráramos la atención antes de entrar a las preguntas y respuestas. Uno de ellos tiene que ver con el tema del reggaetón, que como bien lo dices, por un lado tenemos el caso de Bad Bunny, tenemos el caso de Wherever Tomorrow, que hace tiempo, hace unas semanas entró en discusión porque hacían apologías a la violación, hacían apologías precisamente a denigrar la figura de la mujer. ¿Cómo entender estos fenómenos? Y más cuando ya hoy se habla de que el reggaetón es quizá el género musical que ha dominado por lo menos por la última década, y pareciera que no se va a borrar. Y por un lado hay como la contradicción de los padres que cuestionan los manejos y los valores de los medios, pero en las fiestas infantiles les ponen reggaetón a los muchachos. Entonces hay un tema grande de la discusión. Me gustaría ver tu opinión sobre este tema, Fabiola. Sí, muchas gracias, por Alberto, por el punteo, que sí guarda mucha relación con lo que me gusta, quería transmitir. Y yo lo veo, yo creo que la música justamente es una de las principales formas creo que la música y las series. Fíjate que si ahora a mí me preguntaran de cuál es la principal escuela a nivel inconsciente de moldeo, de ingeniería social, yo diría que serían las series. O sea, la cantidad de horas que se dedicamos a las series, lo que pasa con los valores que se plantean en las series, lo que se queda en nuestra cabeza, sobre todo a nivel inconsciente, ¿no? Que quienes trabajamos, a mí me interesa mucho entender cómo funcionan las estructuras a nivel consciente, pero sobre todo a nivel inconsciente, y por eso les pongo la portada del diario El Gráfico, y les invito a que tengamos esta reflexión sobre qué asociaciones de ideas nos están planteando. Entonces, yo creo que la parte del reggaetón y la parte de esta música, en este caso era una música de banda, son elementos en primera línea de manejo o de digamos que de ingeniería social. Y de hecho yo en mi caso he estado cantando canciones que hasta después me he dado cuenta, pues estoy cantando esta canción, o sea, ¿qué estoy diciendo? Que a veces ni siquiera tomo conciencia de qué estoy diciendo. Y fíjate que es muy interesante porque justo revisando esta nota había una reflexión del grupo Café Tacuba con la canción de Ingrata, que en una parte de la letra habla de que va a dar un par de balazos, y entonces
ellos como grupo que plantearon esta canción pues la canción de nuestra cosa de hace, no sé, 20 años tendrá la canción, no lo sé, pero muchos años. Y con el paso del tiempo y la toma de conciencia están entendiendo que la canción de estar reincidiendo de mensajes, de un mensaje de te voy a dar un par de balazos por ser ingrata, ¿qué plataforma de conciencia estamos sosteniendo? Lo mismo con el reggaetón, ¿qué plataforma de conciencia estamos sosteniendo? Desde la industria musical, ¿por qué se están sosteniendo ese tipo de canciones? Ahora dijeras, resulta ser que toda la humanidad en algún momento se inspiró y le llegó a sus venas el reggaetón y piensan que ese es lo máximo, que yo creo que no, porque en un grupo de gente hay una gran diversidad de posturas, de letras y de etcétera, y aquí en México hay muchísimas personas cantautoras con canciones muy interesantes, platicando otras cosas. Hay todo un tema sobre la desmitificación del amor romántico, etcétera, que no tienen este acceso a los espacios mainstream de difusión de mensajes. Entonces hay que pensar como más profundo en cuáles como, qué agendas se están impulsando y desde dónde y cómo afectan. Y entonces pues ya para las madres, padres de familia pues toca dificilísimo en los medios actuales, porque justamente ayer estaba platicando porque hay, te digo, que estas series y caricaturas, como hay reggaetón, hay series y caricaturas que aportan otros valores. Entonces yo estaba platicando con una mujer de una serie que se llama El Universo de Steven, que no sé si la han visto, pero bueno, es un niño que trabaja frente a las distintas problemáticas, trabaja su emocionalidad de una manera muy diferente de cómo niños hubieran resuelto estas problemáticas hace 15 años, ¿no? Entonces les digo, oye, pues la puedes ver y tal. Y me dice, bueno, pues es que tiene que ser una plataforma segura desde la cual yo pueda hacerle llegar a esa información. Entonces ahí toca lo que tú decías, Jorge Alberto, de cómo ahora se cuelan los mensajes que se sostienen en canciones como las de reggaetón, que no es que el tema que sean explícitas, o sea, porque hay alguna parte donde se dice, bueno, es que en el reggaetón el tema del sexo es que es explícito, pero no solo es un tema de explícito o implícito, sino tiene que ver, me parece a mí, con la monotonía temática de, nuevamente, si tú analizas los discursos, pues sería la parte de la sexualidad y la objetivación de los cuerpos en una cuestión como más sexual. Y no hay tanta diversidad. Evidentemente sí hay muchos temas, pero hay como hay un cierto empuje a determinados temas que construyen escenarios que no necesariamente reflejan con la realidad, porque ni la sexualidad es así, ni la vida es así, y entonces aunque lo que se plantea ahí no necesariamente refleja la realidad. No sé tú cómo lo veas. Pero es muy fuerte porque ahí se están generando las conciencias. Claro, y de hecho, ahorita con el caso que planteabas de Café Tacuba, ¿no? También cómo ellos deciden cambiar su narrativa, por un momento deciden incluso dejar de cantar la canción, después le cambian la letra, pues se habla un poco de lo que tú decías, el cambio de narrativas, y me hiciste pensar ahorita que decías este tema de las series, en esta serie que se llama Me Escuchas, una serie canadiense, lo platicábamos, una serie que rompe con el estereotipo de belleza de las mujeres, aparece en una chica afroamericana, afrocanadiense, más bien en que no es de alguna manera el estándar de belleza ninguna de las tres, y lo que quiere plantear es otra forma de vivir la juventud, otra forma de ser amigos, versus series como las que estamos viendo, Élite, ¿no? Otra se me fue el nombre, también una serie sueca que también está muy de moda, también que marca como un estereotipo de belleza, ¿no? Y que hace que muchas de pronto digan, yo no me identifico con nada de esos escenarios, no me habla, no me representa, y el tema es un poco como el cuestionamiento que hicieron en su momento las Guerrilla Girls, estas que fueron y cuestionaron los museos y decían, ¿por qué si yo me meto a un museo y veo la historia del arte y veo que las mujeres únicamente hemos sido utilizadas como representación sexualizada o sensualizada, pero no es representación de las mujeres en el mundo del arte? Y yo creo que si hiciéramos un análisis de contenido de lo que pasa hoy en las series, en la música, en muchas de las manifestaciones culturales, nos pasaría seguramente lo mismo. Y ahí voy con algunas de las preguntas que nos han ido llegando
Fabiola, por aquí preguntan, ¿qué consejos podrías darme para identificar? De hecho, perdón, te las voy a agrupar porque creo que son como 4 o 5 en el mismo tono. Preguntan, ¿qué consejos podrías darme para poder identificar más eficazmente estereotipos en la publicidad al consumir cualquier tipo de medio? Estrella Cortés también dice, ¿se puede hacer publicidad o crear historias para contenidos en las cuales no existan los estereotipos? Y de ser así, ¿hay algún ejemplo que recuerdes? Oscar Jiménez nos dice que si consideras que las empresas en México han sido sensibles al cambio, a hacer más publicidad social, o aún persiste el uso de la publicidad apegada a estos estereotipos. Y también por aquí Abli Oliki dice que él recuerda muchas de estas campañas con los bebés de color de esa época, los aplaudí mucho, y si pudieras trabajar hoy una nueva campaña social contra la discriminación o los estereotipos, ¿qué temas te gustaría tocar? Y te las agrupaba porque creo que en el fondo tienen que ver con un tema que estábamos hablando, que era la alfabetización mediática, el tema de la recepción crítica y qué tanto nosotros tenemos la obligación también como formadores de comunicadores, como agentes de transformación social, de cambiar este entorno a partir de esta herramienta. Y esto te lo pregunto y por eso te las agrupaba, porque como tenemos el tiempo encima y seguramente ya nos vamos a acabar, para poder cerrar con este gran tema, Fabiola. Gracias. Son muchas preguntas y no recuerdo todas, pero bueno, en términos generales, con respecto a los estereotipos, a ver, punto número 1, darnos cuenta de cómo, y yo te invito, y de hecho hay un ejercicio que cuando doy talleres y hablo sobre estos temas, lo hago mucho también, te invito a retomar las preguntas que ponía en el inicio, pero también te invito a que me contestes 2 preguntas o te contestes a ti mismo, la misma y misma. ¿En qué momento algo que hayas visto en la publicidad o en los medios de comunicación te hizo sentir mal sobre ti misma? Segunda pregunta, ¿en qué momento algo que hayas visto en los medios o en la publicidad te hizo sentir bien a ti sobre ti mismo? Entonces, si tú entiendes la profundidad de cómo algo exterior te modificó a ti, te generó seguridad o inseguridad, te vas a dar cuenta del efecto tan brutal que tienen los medios para definir cuando nosotras decimos de pequeñas cómo queremos ser de grandes. Y me da un ejemplo de simplemente lo difícil que era para muchas mujeres, yo me sitúo en ese caso, situarnos como dentro de los personajes que veíamos. Yo siempre decía, pues yo soy Aquaman, yo soy Superman, yo soy Spider-Man, o sea, yo en todas mis narrativas pues siempre era el personaje de hombre. Entonces fíjate que la asociación era hasta puede ser confuso, ¿no? Porque pues sí, pues me relaciono con los hombres. No, me relaciono con el estereotipo que está asignando todas esas características de líder, aventura, genera, etcétera, y que me excluye, ¿no? Si a mí no me permite ser eso y me pones en esta, pues yo no tengo con quién identificarme que a mí me genere gusto, que a mí me genere placer, ¿no? Entonces me recuerda a un trabajo que hacían unas mujeres de un colectivo, porque también, obviamente, todo esto siempre se impulsa desde la gente que se queda afuera y dice, basta. Entonces hay como toda una cosa que se permea de los movimientos contestatarios y que después es retomado por las marcas tipo Nike, tipo Adidas, que también tienen como el olfato de decir, los tiempos están cambiando y hacia allá vamos, ¿no? Entonces, pues ellas empezaron a generar las antimuñecas, que era justamente, esto hasta 20 años, cuestionar los patrones de belleza, los patrones de depilación, los patrones de un montón de cosas que damos por hecho, que así debe de ser la realidad, y que cuando ves otras posibilidades dices, pues no se me ocurría ni por la cabeza. Entonces, ¿desde dónde hay que impulsar esta agenda? ¿Y y a quién le compete qué de responsabilidad? Yo creo que es un trabajo multinivel y multipersonas. Era un poco como cuando le preguntan a Gandhi que en qué momento se va, quién va a gobernar a la India, ¿no? O sea, en qué momento va a ser el gobierno de la India, y Gandhi contesta que la única manera en la que India se pueda gobernar es que cuando cada persona se gobierne a sí misma. Entonces, en ese sentido, también con los mensajes y con la comunicación y con la publicidad, efectivamente hay una reflexión que se tiene que hacer en términos de como consumidoras, consumidores, qué elegimos, qué productos elegimos, sí y no, y eso va a permitir que las grandes marcas pongan atención a determinados temas, tipo la publicidad y el color de piel, y el racismo que existe en la publicidad, pues evidentemente son termómetros que van a ir cambiando de acuerdo a 2 cosas. Por un lado, las agendas internacionales que van presionando para que haya un cambio, que eso es cierto, que es de arriba hacia abajo, y por otro lado, de abajo hacia arriba, de
pedir y repensar nuevas formas. Y yo por eso te invito a que imaginemos nuevas posibilidades, pero para hacer ese trabajo de imaginación y de conciencia, pues pasa por dos niveles. El nivel emocional de cómo a ti te incide. Entonces, nuevamente, te invito a que es muy importante, pues si tú puedes entender qué tanto un mensaje o un anuncio a ti te hizo sentir bien o mal contigo mismo, vas a ver la fuerza que tienen estos anuncios, ¿no? Y luego también a nivel estructural, que es en el país en el que estamos y cómo se está estructurando, y luego también quienes trabajamos en la parte ya sea de generar campañas y también estudiarlas, pues a abrir nuestra mirada a este tipo de espacios que nos permiten discutir y dialogar. Y yo, en ese sentido, creo que en estos procesos de aceleración que van en todos sentidos, también hay un proceso de aceleración discursivo de cómo, hacia dónde y cómo tiene que ser la publicidad, y eso va mucho más rápido. Y yo sí creo que los cambios que antes habían tomado, no lo sé, 30 años para una cosa, ahora es que se suben y se bajan campañas de la red así. Recuerdo una de Sears ahora que se subieron y que ponían a una persona y a una mujer indígena como de adorno, en 2 patadas bajaron la campaña, porque hay un grupo de gente muy atenta y muy observadora de que sí y que no. O sea, qué como sociedad vamos a permitir y qué como sociedad no vamos a permitir. Y qué como empresas vamos a retomar y qué no. O sea, tener ese termómetro y ese olfato para ir cambiando. Pues si hay un ejercicio de riesgo y hay un ejercicio de exigencia. Entonces es el riesgo de la gente que hace publicidad por probarlo diferente y la exigencia de la gente de decir no quiero pan con lo mismo. Y yo creo que, como bien dices, pues no solamente tenemos estos casos. Yo ahorita estaba recordando el caso de Yoplait, no sé si te acuerdas, también anuncio que salió, Brindemos por Ser Mujer, que lo bajaron en minutos las redes sociales porque manejaba un estereotipo. Y ahí es donde me llevas a pensar, para cerrar nuestro conversatorio, Fabiola, que no solamente necesitamos entonces pues una alfabetización, vamos a decirles, de tipo mediática, sino también de tipo emocional en nuestro país, porque no podemos ser indiferentes a este tipo de situaciones, no podemos pasarlas de largo. Y yo creo que el hecho de que podamos movernos en un espacio con menos indiferencia, dejando de invisibilizar a estas voces que se han quedado fuera, yo creo que podríamos también contribuir para ser reconstructores de este tejido social que bien nos hace falta en un país como el nuestro, y que, como bien dices, los medios de comunicación y los comunicadores tenemos una acción fundamental si es que queremos ser transformadores de este entorno. Yo, en lo personal, te agradezco muchísimo, Fabiola, este conversatorio. Es una pena no poder tener más tiempo para poder seguir expandiendo este diálogo. Espero que las personas que nos estuvieron siguiendo pues hayan encontrado igual de agradable esta charla, pero también como un detonador para que al interior de sus escuelas de comunicación, para que al interior de los espacios de diálogo donde ellos se encuentran, puedan seguir cuestionando, como bien dices tú, estos estereotipos, la acción de la publicidad y qué tanto estamos contribuyendo desde la comunicación para el cambio social. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Jorge Alberto, muy agradable la charla. Muchas gracias a la invitación que nos hicieron para poder estar en este espacio. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Al instituto, muchas gracias. Y me voy cierro con la reflexión del 25 de noviembre. En México se asesinan mujeres diariamente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ni una más, como bien dices. Estas 10.5 es una vergüenza, exactamente, ni una menos, ¿no? Como bien lo señalas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Muchas gracias. Gracias, Fabiola, muchísimas gracias, y cedemos el micrófono a nuestros colegas del CETEL. Adelante, Isaac. Pues gracias nuevamente a la doctora Fernández y al doctor Hidalgo por su participación. Las personas que nos acompañan, si quieren ver nuevamente la conferencia de este segundo día del Foro Jóvenes AMI 2020, pueden consultarlo en el sitio www.somosaudiencias.ift.org.mx, y de esta manera terminamos las actividades del segundo día del Foro Virtual Jóvenes AMI 2020. Mañana los esperamos en punto de las 10 de la mañana para concluir con la conferencia denominada Límites de la Libertad de Expresión, Derecho a la Información, la ética periodística como marco referencial de la libertad de expresión en los diversos ámbitos de la comunicación. Muchas gracias y les esperamos el día de mañana.